grandes momentos llegan a la pantalla de Canal 4 RD, el team de cronistas deportivos más completo del país. Susi Jiménez. Estoy en último tercio. El dueño del baloncesto de la NBA, LeBron James, lo hace otra vez. Orlando Méndez. Perejil, la conexión con ella. Héctor Gómez. Desde Osvaldo Vigil hasta la fecha, las estadísticas de todos los dominicanos. La pasión por los deportes se vivirá aquí todas las noches. El último tercio tendrá acción de lunes a viernes a las 11 de la noche. Por 4 RD. Vamos a estar en el día de hoy compartiendo durante toda esta hora, nada más y nada menos que con el buen amigo y ex lanzador de Liga Mayor, Miguel Batista, que estuvo aquí ya hace un par de semanas con el buen amigo también, comisionado de pequeñas ligas de béisbol, Kilvio Veras, quien cada vez que Miguel Batista asumía una posición sobre un tema un tanto neurálgico, yo nunca le había visto como ese día los ojos tan grandes a Kilvio, cada vez que Miguel así es que hoy vamos a estar compartiendo parte de tantas vivencias con Miguel Batista. Agradecer que está por aquí al colega, amigo y hermano Fran de la Cruz, que bueno, estuvo aquí en esta Z101 en los inicios de Z Deporte, la emisión vespertina, el hombre que pegó el complemento perfecto, así una voz ombligofónica, Fran de la Cruz, así es que está por aquí el buen amigo. Miren, vamos a iniciar, FIFA, antes de pasar contigo, mi estimada FIFA, poniéndonos, o más bien expresando las más altas condolencias a los familiares de ese gran hombre y ejemplo, sin dudas, y yo entiendo que quizás sea uno de los más grandes propulsores que ha tenido Higüey, propulsores de la cultura de Higüey en toda su historia, Darío Yunes, quien, como ustedes saben, todos los sábados participaba junto a don Willy Rodríguez aquí en el gobierno de los sábados. Hoy, lamentablemente, posterior a su acostumbrada intervención sabatina aquí en esta Z101, sufrió un paro cardíaco. Según la información que nos llega, los compañeros del Estado, del gobierno a la mañana, hicieron grandes esfuerzos tratando de reanimarlo con los primeros auxilios y llamando al sistema 911. Sin embargo, estos a su vez informaron que llegaron tarde, por lo que fue llevado a un centro médico donde finalmente se declaró su muerte. Y hay unas palabras de nuestro señor director Willy Rodríguez, quien dice lo siguiente: ¿quién iba a imaginar que este hombre, que estaba lleno de energía y de alegría en un momento dado, iba a sufrir el infarto que sufrió, y los momentos que vivimos todos, esos momentos de agonía, con la desesperación y la impotencia de no tener unas respuestas que esperábamos, expresó el director de la emisora. Con Darío Yunes yo compartí muchos de esos programas especiales de esta Z101 en distintas provincias, siempre dispuesto, siempre tan partícipe de aportarle a la sociedad y de tratar de dar un ejemplo con su accionar que le quedasen a las futuras generaciones. De verdad que nos unimos al dolor que embarga a toda la familia de este gran ser humano, Darío Yunes. Paz a su alma. FIFA. Sí, las buenas tardes a ti, Héctor, y yo creo que unirme también, ¿verdad?, a decir que en paz descanse el señor Yunes, y qué pena la forma sobre todo en la que tuvo que pasar, pero nada, papá Dios es el que sabe lo que hace, cuándo hace y por qué. Las buenas tardes al pueblo y las gracias por la sintonía, a Miguel por compartir otra vez con nosotros, sacar de su tiempo, se han ocupado, ¿verdad?, para estar aquí en este sábado con nosotros. Tú sabes que, Miguel, fuera de tu carrera, hay algo que desde ayer, antes de ayer, yo he estado pensando. Hay lanzadores a los que les toma probablemente un poquito más de tiempo establecerse en el béisbol de Grandes Ligas, pero que después de que se establecen, no hay vuelta atrás con ellos. Y es el caso de Jacob deGrom. A deGrom probablemente le tomó un poquito más de lo normal establecerse. Pero al día de hoy, lo que deGrom está haciendo no tiene madre, tomando en cuenta sobre todo su actuación del día de ayer. Sin embargo, hay otros jugadores llamados a ser los jugadores de cartel que han comenzado sufriendo lesiones al inicio de la temporada, como es el caso de Cody Bellinger,
Mookie Betts, y algunos otros sí se han mantenido en salud. ¿Tú le atribuyes a algo, vamos a decir, particular? Probablemente que el año pasado no pudieron practicar de la misma forma los jugadores, que la temporada fue corta, y entonces del otro lado, Jacob deGrom. O sea, ¿qué te parece deGrom? Porque de verdad que es algo que tú como lanzador, entiendo que eres uno, ¿verdad?, que estás más que capacitado para hablar del tema. Bueno, sí, primeramente buenas tardes. Es un tema interesante y mira, lo que sorprende es que una persona como FIFA, que la gente dice, no, las mujeres, el deporte, tiene una visión de lo que se llama el desarrollo de un atleta mucho más desarrollado que otras personas que supuestamente trabajan en el béisbol profesional. Sí. Mira, el saber desarrollar un lanzador es algo sumamente delicado. Por eso hay jugadores, como fue el caso de Mike Hampton, que cuando encontró el suelo que cayó, no se pudo parar más nunca. Sí. Y ahí es donde viene quizás a tomar peso el entrenamiento y el desarrollo que se usaba antes, cuando los jugadores lo dejaban cierto tiempo en ligas menores, porque hay cosas que solamente el juego te va a enseñar, que necesitas mejorar en cada individuo. El problema con Mike Hampton es que nunca le había ido mal en ningún lado. Era una superestrella, entonces llega a Colorado, donde la bola vuela, le empiezan a pegar a la pelota. Entonces él empezó a hacer lo peor que puede hacer un lanzador, tratar de evitar el contacto de la pelota. Entonces te pones demasiado fino, bola 1, bola 2, y cuando tienes que venir por el plato te van a castigar, pues esa gente no gana 20 millones para estar perdonando siempre. Claro. En el caso de deGrom, él entró, siempre tuvo las cualidades. El problema es cuando llega el momento que te dan, como decimos, rienda suelta, te dan la confianza, que fue algo que en el ejemplo dominicano más palpable y quizás con mayor aceptación, fue cuando Pedro admitió que la confianza que le dio Felipe Rojas a Lobby, le dijo, venga, usted va a ser mi abridor. Y él venía de ser cero con los dímelo en la forma que tú lo imitas bien. Usted va a ser mi abridor. Mira, y era interesante, porque cuando tú hablas con Pedro sobre el caso, él te lo dice, que esas palabras de Felipe, y muchos que lo conocemos, el caso mío, que él me hizo el swingman que yo fui. Y me acuerdo una vez aquí contra el Licey, yo venía de clase A y me trajo a picharle a Henry Rodríguez, creo que a Braulio Castillo, eran 3. Braulio, que es un prospectazo de Matallaya, de allá, de la zona de Bánica. Y fue un out en un inning y otro 2 outs en el otro inning. Cuando él entró a sacarme porque venía un zurdo, me acuerdo que se dio a la lomita y me dijo, usted vio lo que usted hizo. Usted me le hizo agua a los caballos del equipo de aquel lado. O sea que cuando usted vaya para clase A otra vez, usted tiene que matar a todo el mundo porque están por abajo de usted. Yo me quedé pensando en eso. Y luego me di cuenta de lo que él estaba buscando. En verdad es la importancia que tenía la Liga de Invierno en el desarrollo que teníamos los jugadores, mayormente los lanzadores. Y vernos expuestos a jugadores de gran calidad. Y cuando tú ves que puedes competir, entonces cuando bajas tu nivel, tú tienes que sobresalir. El caso de deGrom, que no me tocó la oportunidad de verlo cuando estaba con los Mets, pero siempre supimos que tenía la calidad. Le han dado rienda suelta, ha estado aunque ha estado jugando en una ciudad sumamente delicada, la presión que tenían los Mets por ganar no era tanta como la tienen con los Yankees, como lo tienen con los Dodgers, que son los equipos que tienen quizás el payroll más grande de las Grandes Ligas. Cuando tú tienes una nómina así, los fanáticos no admiten excusas. Claro. Pero es interesante verlo porque así deberían ver muchos jugadores dominicanos que a veces no le han dado la oportunidad de desarrollarse. También hay que tener un buen sistema de escauteo en la organización y saber cuando un lanzador no está. A propósito, ayer que dio 2 jonrones, precisamente en el día que su papá había conectado 2 en ese mismo estadio de los Dodgers. Los jugadores no roban tanta base como antes. De hecho, no se les permite robar tanta base como antes. Y a muchos incluso hasta se le dice que lo coja suave. Sí. Como es el caso de Mike Trout, porque tiene el talento para hacerlo. Y si uno busca al inicio, cuando comenzó, se la robaba y de repente dejó de hacerlo. Sin embargo, tú tienes otros jugadores que son probablemente más, tienen esa chispa. Y es el caso de Fernando Tatis Jr., que yo creo que es el mejor ejemplo de lo que es hablar de chispa. Que a propósito, ayer, que dio 2 jonrones, precisamente en el día que su papá había conectado 2 en ese mismo estadio de los Dodgers. Y él lo dijo, que él lo sabía, que ese era el día de su papá. ¿Tú crees que eso está bien? ¿Tú crees que
El negocio cambió por un motivo específico, porque probablemente los equipos piensan más en que ya los jugadores son una inversión económica y no una persona. ¿O tú lo ves de otro punto de vista? No, yo creo que es así. Mira, yo te voy a dar un ejemplo claro. A Hamilton, que todavía está jugando, quítale su velocidad, a ver qué tipo de jugador es. Pelotero del montón, quizá liga menor, nunca llega a Grandes Ligas. Ricky Henderson era un excelente abridor, pero todo el mundo conoce a Ricky Henderson como el rey de los ladrones. Sí. Y jugadores que han impactado a los jugadores hasta el punto, como nos explicó una vez Tony La Russa, donde ellos tenían una jugada que se llamaba el rally de Ricky, que sabían que era un tipo que si tú no le tirabas strike te cogía la base por bola. Y él te decía, oye, yo te hago seña en qué pichón me voy, cuando yo me vaya ya, no le hagas swing. Ya se robaba la segunda. Venía fly a right field, y si corre para tercera. Rolling a segunda, anotamos una carrera y no hemos dado un hit. Porque eran jugadores que tenían una influencia, sabían jugar el juego hasta un punto. Pienso en Diloné aquí. Y sin embargo, tú te pones a ver, o sea, le das un poco para atrás a jugadores que probablemente no tenían la velocidad, pero sí la visión, y me voy a ir al extremo. Tony Gwynn, Paul Molitor, Sí. Edgar Martínez, Wade Boggs, Will Clark. el natural de Nashville. Mira, lo que pasa es que tú como entrenador tienes que trabajar con lo que el jugador tiene. Tú no puedes tratar de ponerle lo que él no tiene, porque ese es el problema más grande. Cuando tú quieres Potencializar su fortaleza. Mira, tú te imaginas si a Ichiro Suzuki le hubieran pedido dar jonrón, el jugador que se había pedido a la Grandes Ligas. Porque ahora estamos en una era de fuerza. Si tú no tiras 100 millas por hora o no das 40 jonrones, nadie te quiere hacer caso, porque el hit no lo quieren pagar. Y eso es un problema. Porque ¿cuántos jonrones se dan por juego? Entonces, es una cosa que siempre dijo Félix José, que cuando discutíamos sobre el tema, Félix José decía, el jonrón tiene un valor porque se da muy poco. Pero aunque no se dé jonrón en esa noche, hay que ganar. Y tú damas te basas de dos formas. O bases por bola o pegando hit. Entonces, cuando tú estás a un nivel como es la Grandes Ligas, los pitchers supuestamente tenemos que tener un control por encima de 70. O sea que tú das 3 bases por bola cada 9 innings, es un control normal. Los que están después de ahí, que son los casos de las superestrellas como Granado, que a veces daba 1 y 9, Bartolo en sus últimos años, Pedro, que a pesar de que tenía fuerza, era un lanzador que los bateadores sabían que había que hacerle así porque no había mucho tiempo para estar adivinando. Pero cuando tú estás a un nivel donde los lanzadores son consistentes, entonces tú tienes que aprender a ponerle el bate a la pelota. Y el jonrón, te lo dicen los grandes bateadores, lo ha dicho Manny Ramírez, lo ha dicho Ricardo Carty, lo ha dicho Ted Williams. El jonrón es simplemente un resultado. Enséñenle al jugador a ser buen bateador, que el jonrón va a salir. Sí. El problema es que todo el mundo está mirando para la pared cuando la bola está pasando por el home plate, que es lo que dice Ricardo Carty. Concéntrese aquí que ella cae allá. Ese siempre fue su lema. Y así mismo pasa con los lanzadores. Todo el mundo lo que está mirando para el radar, pero nadie está viendo que el tipo tiene una inconsistencia. Como hay muchos lanzadores. Ahora un lanzador que tira 5 innings. Mira, eso es algo que yo he discutido y he tenido mucha diferencia con él. Un lanzador que lance menos de 200 entradas por año no es un gran abridor. Tú estás hablando de un averaje de 4 innings y un tercio. Los lanzadores, bueno, tú lo puedes buscar desde Verlander, desde, por ejemplo... No, vamos a ir a los tipos que lo han hecho por más años. Porque todavía queda el voy a apuntar este dato, Juan Marichal, 4 veces, lanzó más de 300 y... No, ya eso es un fenómeno. Para hacer su quinto año. No, esos son fenómenos porque los de Juan Marichal eran héroes de guerra mundial. Yo estoy hablando ya cuando el béisbol cambió al béisbol moderno. Te puedo buscar a Sisi Sebastián, los años de Maverick. Exacto, pero busca, por ejemplo, vamos a mirar la rotación más completa y más consistente en una década, que fue la de Atlanta, donde estaba Smalls, Glavine y Avery. Su averaje era de 220 entradas, 230. Wow. Tú estás hablando que son 6 innings y un tercio. Mínimo. Se lanzaban por noche. Entonces, asumiendo una media de 30 salidas por año. 33. Porque para el tiempo marcado eran 40. Con más incidencia, ¿tú sabes por qué? Porque estaban en la Liga Nacional y tenían que batear. Sí, y ahí vienen entonces los cambios. Porque en la Liga Americana tú no tienes que sacar un pitcher porque le toque tocar o porque haya hombre en tercera y menos de 2 outs, y tú necesitas verdaderamente a alguien que pueda traer esa carrera si estamos pegados, que a mí me pasó muchísimas veces. Sí. Felipe una vez me sacó en el quinto inning con 2 outs porque me tocaba batear.
Y me dijo que usted no ha dado gira la temporada entera. Y yo le dije, pero Felipe, si yo bateara no pichara. Estamos perdiendo 1-0. Y es cierto de que Felipe a veces, por ejemplo, bueno, el hecho de que a veces vería un pitcher podía estar lanzando una joya monticular. Y dije, Felipe entraba y decía, y la gente y el mismo lanzador, yo estoy tirando a blanquear, ¿qué Felipe me va a decir? ¿Qué usted va a hacer mañana? Vamos a pecar mañana. Yo verdad que él usaba ese tipo de... Bueno, tú has oído muchas anécdotas. Pero eso, ¿qué anécdotas así, por ejemplo? A mí me ha pasado. Sí. Me pasó una vez con Bob Welch en el 2001. Una vez yo estaba tirando una blanqueada contra Colorado. Estábamos casi a mediados de septiembre. ¿En Colorado? No, en la casa. Bueno. Y me acuerdo que Welch entró a la lomita con 2 outs y nadie en base. Era el séptimo con 2 outs. Y él entró a la lomita y yo le dije, ¿qué pasa aquí? No hay gente en base, ¿qué es lo que está pasando? Y me dice, ven acá, ¿soy yo o esa mujer detrás del home plate tiene los pechos bien grandes? Y yo me quedo mirando y digo, pero acá, ¿y este hombre loco? Digo, pero acá, mi hermano, yo te tiro una blanqueada y tú vienes a hablarme de esta vaina aquí. Quizás es para que no te enfoques tanto en la joya. No, mira, después que acabó el juego, ¿qué lectura tú yo terminé la entrada y luego vino Bjorn Honkin y cerró el 9º. Al otro día, yo digo, bueno, explícame, oye, no relajes con mi trabajo, yo soy una persona demasiado seria con mi trabajo. Me dice, no, tú lo que no entendiste, yo fui a ver si verdaderamente tú estabas psicológicamente preparado para cerrar ese inning porque el manager te quería sacar. Y yo fui a tirarte una, como dicen en dominicano, una ganzúa a ver qué tan concentrado tú estabas. Y cuando yo vi la respuesta que tú me diste, yo fui y le dije a Bob Brenly, oye, siéntate, que se me coge el gozo. Miguel, una cosa, de una entrevista histórica de antología que tú tuviste la oportunidad de hacerle a Greg Maddux, que tú compartiste mucho de esa vivencia en uno de tus artículos, ¿puedes tú, a rasgos generales, decirnos de las cosas que más te impactó de la capacidad, la inteligencia de Greg Maddux en distintas situaciones del juego, con respecto a los picheos, que si doy nada, que si doy 2? ¿Puedes recrear un poquito parte de esa entrevista? Quizás para mí esa ha sido una de las escuelas más interesantes, haber tenido la oportunidad de trabajar para ESPN y ser el primer pelotero en la historia del béisbol que escribía y jugaba a la vez. Wow. Porque el segundo fue Curtis Granderson, que lo hizo con Yahoo Sports. Pero yo fui el primero en el 2005. Yo empecé cuando estaba con Toronto. Pues Miguel, mira, que hay cosas que eso yo no voy a destacar, porque se me fue esa a mí, Miguel. No, pero hay muchas cosas que muchos jugadores dominicanos hemos hecho, que quizás no hemos salido a pregonar. Imagínate, decía el difunto Freddy Aragón, que este es el país de la gallina, donde uno pone huevo y hay que salir a cacarear. Así es. Pero mira, esa entrevista con Greg me ayudó muchísimo. Y me acuerdo que a los 3 días me estaban preguntando los reporteros de Seattle que cómo me fue. Y yo le dije, mira, yo creo que con Greg aprendí algo que me va a ayudar. ¿Te fue difícil, Miguel, abordarlo? Porque no, enigmático, una persona... Y era interesante, te voy a decir, porque yo soñaba con poder hablar algún día con él. Porque en 1995, yo estando en West Palm Beach, Florida, en los entrenamientos de Liga Menores, él salió en la portada del periódico que se llamaba Baseball Weekly para ese tiempo, ahora se llama Sport Weekly. Sí, se coleccionaba. Decía simplemente el mejor. Ya venía, yo creo, de su 4º sayón en línea. Y yo me leí el periódico entero. Y lo tenía guardado, creo que estaba en Miami en algún lugar. Y cuando me tocó, estoy hablando ya 14 años después, poder hablar con este señor, sentarme a hablar con quien yo consideraba el Einstein del béisbol. Y poderle hacer, yo no dormí la noche entera pensando en las preguntas que yo le iba a hacer, yo las anoté. Que yo le puedo preguntar al supuestamente el más grande cerebro de este negocio. Y quizás una de las cosas que más me impactó, yo le pregunté, Greg, la primera pregunta que te voy a hacer, ¿cuál es el trabajo de un lanzador cuando se sube a la lomita? Y él me dice, sencillo, obligar a que los bateadores hagan swing atacando la zona de strike y tratar de que le peguen a la pelota suave para que tus amigos la puedan aparar. Porque es muy difícil tú decirle a ellos que te ayuden a ganar un juego cuando tienen que estarse tirando de cabeza corriendo para la pared. Sí. Pero si yo creo que el 90% de las veces tu equipo está corriendo hacia adelante a coger la pelota, tenemos muchos chances de ganar. Y ahí yo me di cuenta que de verdad estaba enfrente de lo que yo estaba buscando. Sí. Luego de ahí quizá la pregunta más importante que le hice después de esa fue, ¿cuál es el conteo más importante en el béisbol?
Él me dijo, mira, dependiendo la óptica del pitcher o bateador. Desde el punto de vista de... sí. ok. No, pero en este caso yo creo que él buscó un conteo neutral, porque es lo mismo en este caso. Él me dijo, mira, todos los conteos son importantes, pero si hay que escoger uno para ambos lados, es el conteo de 1 y 1. 1 y 1. Yo le dije, ¿por qué razón? Me dice, porque si tú fallas, estás a un picheo de estar contra la espada de la pared. Pero si no fallaste, no es lo mismo pichar en 1 bola y 2 strikes que pichar en 2 bolas y 1 strike. Sí. Tú lo tienes a él contra la espada de la pared. Y ahora él te tiene a ti con el poco espacio de no fallar, porque si fallas ese estás en 3 y 1. Y ahí entonces me di cuenta de muchas cosas que él había pregonado, que había pregonado también Tom Seaver en su libro El arte de lanzar. Y es algo que yo escribí, creo que el único libro en la historia del béisbol que es escrito desde el punto de vista psicológico de un jugador. Yo escribí un libro en inglés que se llama El estudiante del juego, donde yo hablaba sobre las partes psicológicas, todo lo que yo aprendí hablando con grandes jugadores, con grandes bateadores. Y hablábamos sobre esa parte. Y una de las que yo hacía énfasis era una conversación que tuvimos con Dave Duncan, que era el pitching coach de Tony La Russa, donde él nos decía, mucha gente no sabe que el promedio completo de las grandes ligas, haciendo lesión al primer picheo, está por debajo de 200 puntos. ¿Por debajo? De 200 puntos. Wow. Y muchos jugadores quieren ser demasiado finos con el primer picheo. Dice Tony Gwynn, que es Tony Gwynn, bateaba menos de 200 y hacía swing al primer picheo cada vez. Oye, nombre de 338 de por vida, creo que fue. Pero es la importancia de tú aprender a reconocer tu trabajo. Por eso yo le puse ese nombre al libro, El estudiante del juego, pues yo me sentaba a estudiar el juego. Me sentaba a estudiar a los grandes lanzadores, los grandes bateadores que te daban consejos y te decían a ti qué era lo que ellos más le temían. Hay casos, por ejemplo, de Mark Grace, que le pregunté, me dijo, oye, yo no tengo miedo a nadie que tire 100 y pico, porque yo te voy a pelar una, quizás 2, pero la tercera te voy a para adelante. Yo lo que le tengo miedo a un tipo que no te deja respirar. Trae 1, trae 2, trae 3, trae 1, y yo saco el pico, pero vea, cada vez. Yo se puede batir. Esos son los bateadores peligrosos, los lanzadores peligrosos, ¿por qué? Porque te sacan de lo que ellos le llaman tu zona de confort, porque no te dejan pensar, no te dejan descifrar cuál es el scout report. Y tú tienes que hacer swing obligado porque si no te vas a ponchar. Que es lo que menos quiere un bateador. Un bateador por lo menos quiere poner la bola en juego y tratar de ocasionar algo. Una bola mala, envasarme. Pero cuando tú tienes un lanzador que ataca la zona de strike, a ese que tú le caes atrás, fuera de la zona de strike, porque es tanta la consistencia que tiene, que hasta el umpire y el bateador le caen atrás. Y a veces la bola está a 3 o 4 pulgadas y uno hace swing o la umpire lo canta porque están tan acostumbrados a verlo por encima del plato. Que eso es lo que hace falta quizás en el béisbol en este momento que he visto yo, es la consistencia de los lanzadores sobre la zona de strike, pegándole a la zona. Porque una cosa es que tú le tiras afuera y se quede adentro. Es strike, pero eso no era el scout report era afuera. Y así tú vas a ver que el 90% de todos los batazos en Grandes Ligas es fallo de localización. Después de una carrera como la tuya de casi 20 años en el béisbol de Grandes Ligas, si tú tuvieras que sacar los 3 lanzadores más grandes que tú pudiste o que has visto en la historia, porque hay muchos lanzadores de lo que uno ha leído y sin embargo no tuvo la oportunidad de ver lanzar. ¿Cuáles fueron esos 3 lanzadores? Bueno, de verlo con mis ojos, Pedro tiene que estar entre los primeros. Creo que para mí, Vamos a ver, Chile. ¿Cuál sería tu top, ¿verdad? Tu top 5 sería. Yo no dije top 3, pero está sí, bien. No, para mí, claro. Pedro tiene que ser uno de los primeros, porque Pedro es una atracción. Pedro es un tipo que no tan solo su contextura física, que todo el mundo pensaba, pero ese muchachito que va a lanzar, era su habilidad y su coraje en la lomita. Curt Schilling también, era un competidor, era una persona de muchos nervios quizás antes del juego, pero cuando cantaban Playboy era todo un competidor. Randy Johnson. Randy también, Randy era un fenómeno. ¿Algún día se llegó a reír Randy Johnson, que tú te acuerdas? Sí, un par de veces. ¿Cómo? Creo que en 6 años lo vi reírse 2 veces. Pero Randy era un fenómeno. Randy es eso, igual que Pedro, son personas que no nacen todos los días. Pero Greg, quizás para mí era lo más impactante, porque es que no tenía lo que tenía Pedro, ni tenía lo que tenía Chile, ni que tenía Randy.
Tú lo veías, y yo le digo a mucha gente, mire, con todo el respeto que se merece, cuando usted veía a Gremado en la calle con su gorrita y su lente, lo que parecía era un ginecólogo, él no parecía pichi. Todo menos Pero cuando pelotero. se subía a la lomita era el mejor competidor, y lo que lo hacía él, un excelente lanzador, era que era un tipo que hacía parecer el ser una estrella algo que era alcanzable por un ser humano. Porque Pedro, Randy, esa gente, decían, no, esos son gente que han nacido con un talento extremo. Pero Greg no, era un tipo que el cerebro que él tuvo, su capacidad de entendimiento del juego, lo llevó a competir con grandes hombres como Pedro, como Randy. Si tú te fijas bien, Maddux ganó casi el doble de los juegos que ganó Pedro. Sí. 355 creo que. Y ponchó más que Pedro, con una recta. Obviamente, menos la potente. proporción de Pedro en base a 9 innings es muy superior. Sí, Sí. pero cuando tú miras entonces a Greg, un tipo que le lleva también el doble de las entradas, Maddux pichó 5,000. Sí. Pedro pichó 2.827 innings. ¿Me entiendes? Y cuando tú le preguntas a Greg, Y que ponchó Miguel 3.154. sí, que él tiene un número sumamente interesante, porque cuando tú miras a Greg y tiene varias temporadas con 200 y pico de ponches, él te decía, yo cambio cada ponche de eso por un lanzado. Sí. Yo le decía, ¿pero por qué? Y él decía, porque esto es igual que el baloncesto, como decía Larry Bird. ¿Cuánto te dan cuando tú donkeas? Lo dice, si yo la pongo, lo dice, ¿cuál tiene más oportunidad de fallar? Y Manuel, de las 5 de la mañana de aquí, ¿cómo es? De hecho que temprano, Gómez, ¿quién va hoy? El incansable. El incansable. Entonces hay unas palabras de don Manuel Mota, nuestra gloria deportiva, a Miguel Batista. Vamos a escuchar. Don Héctor, buenos días. Un saludo muy afectuoso para Miguel Batista, quien fue un gran competidor, inteligente y agresivo como lanzador. Fue un lanzador y no un tirador. La diferencia existente entre un lanzador y un tirador, yo creo que vamos a dejar que sea Miguel quien explique eso, porque él tiene propiedad para explicarlo o para describirlo. Así que saludo para todos los que escuchan tu programa, pero atenti, dígale atenti, que ya los yankees están jugando mejor. Un abrazo sincero. Bendiciones. Miguel, antes de FIFA, la diferencia para ti, vital, lo principal, de ser un lanzador y de ser un tirador. ¿Cuál es la diferencia entre un tirador y un lanzador, Miguel? Mira, si tú superas que esa diferencia nos la enseñaron los mismos bateadores. El tirador es aquel que cuando se mete en problemas, tú te vas a dar cuenta que nunca va a salir del hoyo, va de mal en peor, porque quiere tirar más duro, más duro, más duro. El lanzador es aquel que tiene la capacidad de pegarle a la zona de strike, de poder quitarle y ponerle velocidad a la bola. Y que te pone a ti a descifrar como bateador, porque no sabes en qué conteo te va a tirar cualquier lanzamiento. Eso es algo que también nos lo dijo una vez el gran Denis Martínez, que él decía, pichar para mí es que nadie se me pueda sentar ahí a buscarme a mí ningún picheo, ningún conteo. Y él es uno de los pocos lanzadores en la historia del béisbol que tú veías que el primer picheo de juego cuando cantaban Playboy tiraba curva o tiraba cambio, porque él sabía que Ricky Henderson le brincaba el primer picheo. Y eso es lo que en verdad es lanzar. Y te digo que la importancia de tú tener un carácter, una personalidad en la lomita, o como jugador ofensivo. También nos lo dijo una vez Manuel Mota en una entrevista que yo le hice para mi programa. Me dijo, mira, cuando tú tienes una personalidad, cuando tú tienes un carácter de juego, dice, los managers pensamos en eso. Dice, yo muchas veces cuando era manager del Licey, que íbamos camino a Santiago, yo llamaba a mis coches y los sentaba adelante, le decía, señores, vamos a ver cómo vamos a manillar el juego después de que esté 1-0 cuando Dilonea anote, porque sabíamos que Dilonea no le iba para nadie en el primer turno. Y esas son de las cosas que tú tienes que aprender a tener dentro de tu plan de juego, que todo el mundo sepa. Por ejemplo, todo el mundo sabía que a Pedro había que batearle la recta y que sentarse entre veces a buscarle el cambio porque él te lo iba a tirar los dos. Y todo el mundo sabía que ese era el pan con mantequilla de Pedro. Y entonces de ahí era que Pedro se aprovechaba y empezaba lo que hacía Pedro, que un día nos dijo, miren, yo necesito una curvita, y nosotros, pero Balbarazo, tú vienes de 304 ponches, ¿cuánto que tú quieres ponchar? Y él nos dijo, no, que ustedes no entienden. El año pasado yo me di cuenta que mi recta me está subiendo y muchos bateadores ya me están dejando la recta alta. Entonces yo necesito algo que empiece en el mismo plano y que caiga de strike para obligarlos a que me sigan siendo swing en la recta alta. Y me acuerdo que Melquiades Rojas,
Mario Brito, Yorkie Pérez y yo nos miramos los cuatro, como diciendo, este tipo está fuera del Mira lo que está pensando este muchacho que viene de 304 ponches. Pero es lo que dice Manuel, ustedes se tienen que fijar la diferencia de un lanzador que siempre se va a seguir estudiando, siempre se va a seguir adaptando. Porque, como dice Greg Maddux, después de los 35 años, es el desafío más grande para un lanzador, porque cada spin training que vuelva vas a tener menos. Y tienes que hacer más con menos, porque la recta que antes era 95 y este año está en 93, tú tienes que seguir haciendo ver como 95, porque tú no te vas a reinventar a los 35, sino tienes que ajustarte. Quizás te puedo dar el caso de 3 lanzadores que yo te puedo decir que han sido fenómenos, para mencionarte 4, para ser exacto, que vi con mis propios ojos: Pedro, Bartolo, Orel Hershiser, Luis Tiant. Fueron lanzadores que tenían tremendas rectas, perdieron su brazo, volvieron a Grandes Ligas y aún así fueron efectivos, hasta el punto de seguir siendo superestrella. Porque Pedro todavía, cuando los últimos años de Boston, que tiraba 85, 86, era un excelente lanzador, pero fueron tipos que aprendieron a que su cerebro fuera lo que cargara su calidad física. Cuando tú eres un lanzador que simplemente, o un bateador que simplemente tu fuerza física es que te lleva a ser un excelente jugador, entonces tú no vas a jugar bien el día que no te sientas bien. Y como lanzador tú sabes que aunque tú no te sientas bien, todavía tú tienes que darnos un chance para ganar. Y eso es lo que hace de un excelente lanzador, que el día, como dice Clemen, que yo no tenga mi recta ni mi split, por lo menos te va a ganar mi actitud y te va a ganar mi coraje en la lomita, pues yo tengo que ganarte de alguna manera. Eso es la importancia de ser un excelente lanzador. Excelente. Tú sabes que no quiero que nos vayamos sin traerte a colación tu yo no amor. puedo firmar todavía, porque a mí me faltaba eso para firmar. Claro, sin traerte Oye, tu yo amor. con esos conocimientos hubiese estado por lo menos en clase A, Miguel. Sin traerte tu amor por la escritura, Miguel. Tú, fuera de la parte deportiva, escribiste un libro que no tenía nada que ver con deportes. Escribiste incluso un thriller. Bueno, mira, ¿qué pasó que tú no volviste otra vez? O si estás pensando a lo mejor, o si hay algo por ahí que venga. Yo tengo, en Amazon yo creo que tengo 8 publicados ya. Tengo unos cuantos ahí que le estoy perfeccionando para subirlos a Amazon, porque gracias a Dios Amazon nos ha dado la oportunidad a los escritores de poder seguir sobreviviendo, porque el mercado es diferente, no Claro. hay que invertir tanto en la impresión. Pero te digo que esa oportunidad me dio la valentía de escribir algo sobre béisbol. La primera vez que escribo algo sobre béisbol, y fue el libro que les decía, que se llama El Estudiante del Juego. Ajá. Y hice también una recopilación de muchos de esos artículos que hice para ESPN. He escrito otras novelas de thriller. Y es algo que yo hago como ser humano fuera del terreno. Siempre. Pero esa es la única que se publicó en como dicen los gringos, en hard copy. No sacaste sí, ninguna sí. otra. Los demás han sido todos libros audio, en este caso libros de Amazon para. Sí, libros. En Amazon también los vende en forma física, pero mayormente uno lo sube a la plataforma como libro electrónico. Y ha sido interesante porque tengo otros compañeros de equipo que estoy tratando de motivarlos para que publiquen ideas que ellos tienen. Por ejemplo, Alberto Castillo me dijo una vez que él quería escribir un libro sobre la receptoría, el cual tentativamente lo habíamos llamado El hombre detrás del plato, que él quería hablar, porque yo le dije, mira, Charlie O'Brien escribió un libro, se llama El catcher de los Cy Young, pues es el único catcher que le ha tocado ser catcher regular de 5 personas que han ganado el Cy Young, y él habla sobre su experiencia. Yo lo leí, es un libro sumamente interesante, y Alberto quería, una vez me dijo, escribir un libro sobre la receptoría de su punto de vista y lo que él aprendió. Porque yo, que lo tuve en las Águilas, te puedo decir, era un excelente receptor. Y era un tipo que tú te sentabas a hablar con él sobre algunas cosas de picheo y te quedabas sorprendido. Porque él era de los tipos que decía, yo siempre voy agresivo, pero eso no quiere decir que yo voy duro. La gente está equivocado en eso. Agresivo no es ser duro. Dice, tú puedes ser agresivo con un cambio. Batéalo, batéalo. Y sigues atacando la zona de strike. Y fue interesante porque cuando tú tienes esa relación de lanzador y receptor con una buena comunicación, es cuando vienen entonces las grandes cosas en el terreno. Miguel, la diferencia, o más bien, este tecnicismo del béisbol, de hecho escuché que estaban pensando, analizando la posibilidad de el montículo, alejarlo un poquito más del
del plato. Yo conversaba con Juan Barichal ayer precisamente y me decía que él entiende que todo esto está desnaturalizando la esencia del juego. ¿Cuál es tu punto de vista en ese sentido, Miguel? Bueno, yo creo que yo compagino con Juan. Yo creo que se le está quitando ya la parte natural al juego. Ya, como te digo, tiene el ampalla cibernético mayormente, que están obligados ya los ampallas humanos a tener que cantar lo que diga el cajón que tienen ahí de forma digital. Y entonces le están quitando la belleza que tenía el juego, que es la parte humana. Si tú te fijas bien, cada movimiento, tú hablas de un deporte que los grandes siempre han dicho que es un deporte de pulgadas. Echar una pulgada hacia atrás, ¿cuál es la razón? Que se están pochando mucho. Dígale que pongan la bola en juego. Exacto. Porque pues, hay jugadores que han tenido que adaptarse, el picheo ha tenido que adaptarse. Y mi pregunta a la MLB, ¿qué ellos han hecho en favor del picheo desde el 1965 para acá? Nada, todo es a favor de los bateadores. Todo es a favor de los bateadores. Entonces el lanzador siempre anda buscando formas de poder sobrevivir. Y si te fijas bien, que es la pregunta que hacía FIFA ahorita, los buenos lanzadores van a costar mucho dinero porque ya nadie quiere lanzar. Todo el interés está en los bateadores. Pero un buen lanzador que es lo que verdaderamente te va a dar la oportunidad de ganar. Porque creo que Colorado ha sido la más viva representación de la importancia del picheo. Tú puedes anotar 200 carreras, pero si te hacen 201 vas a perder. Exacto. Entonces tú necesitas preservar tu ventaja. Y eso solamente tú lo haces con buen picheo. No con buen staff. Porque buen staff es tener tremenda reta, tremenda curva, tremendo cambio. Pero si eso no pasa por el home plate, no te sirve de nada. Bueno, FIFA, lamentablemente Miguel, porque no, se ha hablado muchos aspectos técnicos, pero como de Miguel en sí, como que no, ya se fue la hora, FIFA. Se fue la hora, es así. Vamos a tener que pautar que cada por lo menos 2 o 3 meses, Miguel, venga por aquí. Miguel, se acabó el tiempo. Es que Miguel, imagínate, para poder hablar de su carrera después de 18 años en Grandes Ligas, necesitamos otra hora más. Exacto. Porque hemos hablado de muchas cosas y nos faltaron unas cuantas, porque no hemos hablado de la parte de los poemas, nada más entramos en la parte de la lectura y me metí solamente en los thrillers y en los libros que, ¿verdad? que me llamó la atención el hecho de que Miguel, ¿verdad?, se inclinara por esa línea, porque eso no es, o sea, algo que se estile, que un deportista decida ser escritor. Definitivamente. Mira, aquí quizá algún día me gustaría hablar de las efemeridades del béisbol dominicano. Aquí tenemos cosas que no han pasado en ningún béisbol del mundo y mucha gente no la ha tomado en cuenta. Cosas que quizás si nosotros tuviéramos el mismo interés y la misma visión mercadológica que tienen los americanos, le pudiéramos haber sacado más dinero. Porque el americano le mete la historia de sus equipos por los ojos a los fanáticos. Y te voy a dar una. Nosotros tenemos el único pelotero en la historia del béisbol de profesional del mundo que ha ganado 3 MVP en 1 año y medio en 2 ligas diferentes. Y ahí tenemos el único jugador en la historia del béisbol, que lo dijimos aquí la última vez que vinimos, que ha sido campeón de base robada en todos los niveles de la MLB, desde liga de verano hasta grandes. ¿Y el primero quién es, Miguel? El primero, Félix José. Félix José. El único jugador que ganó aquí en una temporada, por ejemplo, 99-98, el MVP. Se fue a la Liga de Verano de México, ganó el MVP, luego vino a Dominicana y ganó 2000. Wow, sí. Wow. Ganó 3 MVP en 1 año y medio. Me acuerdo en una ocasión que tú me invitaste a tu espacio. Hablamos de muchos datos y hazañas y curiosidades. No, aquí hay muchísimas cosas. Tenemos el único lanzador en la historia que ha hecho lo que no ha hecho ni Fernando Tati, pegar 2 triples con base llena en un solo partido. El pitcher. Wow, sí. Eso se ha visto en y tenemos, oye, esta que quizás tú no te la sabes. El único es lanzador con más de 100 victorias, con una gran aparición, cantidad de apariciones como relevista. Es abogado y poeta. ¿Usted sabe quién es? eso ya teníamos que dejárselo a los expertos. Exacto. Bueno, Miguel, gracias, hermano, y un honor. ¿Cuánto uno aprende, FIFA, con Miguel? Sí, sin duda alguna. Las gracias a la gente por la sintonía. Nos escuchamos el próximo sábado. Llévatelo, Marianita.